Bien, iglesia, quiero invitarle que pueda levantar sus manos ahí donde está, que podamos entrar en un tiempo de adoración a nuestro Dios. Amén. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres un Dios maravilloso, Señor. Quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha
Gloria a Jesús. Gracias, bendiciones, saludos a los hermanos. Estamos aquí ya preparados, listos para poder estar juntos en esta conexión, en esta transmisión en vivo. Dios les bendiga, hermanos, a los hermanos de la iglesia. Saludos desde acá de Virginia. Les saludamos a los hermanos de la Unión El Salvador. Estamos saludando. Dios bendiga a los que se están conectados, ¿ya? Están conectando este video, donde queremos compartir un momento de la palabra de Dios para poder hablar lo que Dios está haciendo en estos tiempos. Estos tiempos son muy apremiantes. Así es que agradecemos al Señor porque nos concede el privilegio de poder estar otra vez más en vivo, transmitiendo en vivo. Saludos a los hermanos de la Unión que se van a conectar. Veáis los que se están conectando. Dios bendiga, amigos, hermanos en Cristo. Estamos viviendo en los últimos momentos donde Dios está hablándonos cosas maravillosas a través de su palabra, y estamos viendo cómo todo llega a su final. La palabra del Señor dice que todo lo que está debajo del sol tiene su hora, su momento, y estamos viviendo tiempos apremiantes, tiempos difíciles, tiempos de luto, tiempos de tristeza a nivel mundial. Esto es a nivel mundial. Estamos, ¿me entiende?, viendo que están sucediendo cosas inesperables, pero si Jesús ha dicho que estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, eso es real. El Señor no miente, el Señor es fiel y verdadero. Dice la palabra del Señor que Él no miente. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que Él ha dicho en su palabra, que estaría con nosotros, que no los dejaría en este mundo. Y si Jesús está en la barca, si Jesús está contigo, déjame decirte que Él no dejará que tu vida se hunda, en el fracaso, en el mundo, porque este mundo representa un gran mar de perdición, un gran mar donde un océano donde se traga a los seres vivientes. Y a través de la palabra podemos ver lo que está aconteciendo. Dijo un gran predicador una vez, un preso adentro de la cárcel donde no alumbra el sol. Oiga esto, donde no alumbra el sol, puede saber más si tiene una Biblia en sus manos y la lee, la escudriña, que un mundo completo afuera, libre, sin leer la Biblia, sin leer la palabra de Dios, sin escudriñarla. Jesucristo fue claro a los fariseos, a los saduceos, a los religiosos de aquel tiempo, que escudriñasen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así es que yo te quiero decir
este mundo cada día apunta al final. Podría hablar muchas cosas, vea, a través de lo que la palabra del Señor dice, pero no quiero ser muy extenso. Quiero saludar a los que van a ver este video. Saludos a la iglesia, al modelo de Jesús, la Unión El Salvador, a nuestro país, allá que traemos la sangre de nuestro país, El Salvador. Dios bendiga a nuestro país que lleva el nombre El Salvador. ¿Vea? Jesucristo es el Salvador del mundo. Entonces, y los que amamos nuestra tierra y estamos creemos en Dios, le pedimos a Dios que nuestro país cambie, que nuestro país sea bendecido. Esa es la oración de la iglesia, del pueblo cristiano y de los que amamos nuestra tierra. Quiero pues invitarlos a orar, que podamos a orar y poder meditar un momento en la palabra de Dios, ya que quiero predicar una palabra, quiero darte una palabra que Dios ha ministrado en mi vida, pero antes de eso yo quiero orar, quiero decirle al Dios en el nombre de Jesús, que los revele más y que los pueda bendecir con una palabra, ¿vea? Que los pueda iluminar, que los pueda guiar. La palabra del Señor dice que lámpara es a sus pies su palabra y lumbrera nuestro camino. O sea que la palabra de Dios es luz en las tinieblas, es luz, y donde quiera que tú la obedezcas, donde quiera que tú la puedas leer, donde la puedas escudriñar y poner por obra, esa palabra te dará vida y vida en abundancia, porque es la palabra del Señor. Así que estamos saludando a todos los hermanos que están conectando, a los hermanos, al pastor Paz Mauricio, que desde la Unión pues me da el privilegio para poder compartir con la iglesia el modelo de Jesús. Los hermanos que van a ver este video, ellos lo están conectando allá también, lo van a reproducir. Y pues para los hermanos de acá también de mi iglesia que están también viéndolos, Dios les bendiga. Ríos de Agua Viva, vea, adelante, saludos en el nombre de Jesús. Sé que Dios está con nosotros y Él ha prometido y Él es fiel. Oramos a Dios, soberano Señor que estás en los cielos, en el nombre de Jesucristo, Padre eterno. Damos gracias por la vida, por todo lo que tú nos concedes, por un día más de vida, Señor, por la victoria que tenemos en Cristo Jesús, porque sin ti no somos nada. Los humillamos delante de ti, reconocemos nuestra necesidad, reconocemos nuestra dependencia de ti, Señor amado. El hombre fue creado por tus manos y creemos que la vida del ser humano no tiene sentido si tú no estás con él. Por eso, Señor, creo, Señor amado, de que necesitamos acercarlos a ti, humillarlos delante de ti, como está escrito en tu palabra. Así es que, gracias, Padre. Te pido que tú me des revelación de la palabra que vamos a estar leyendo en esta hermosa tarde, en esta ya casi noche, donde Dios va a bendecir las vidas que escuchen esta palabra. Gloria a Jesús. Amén. Bueno, vamos a tomar unos versículos de la palabra de Dios y quiero compartir un tema, un pensamiento, el gran amor de Dios. Ese es el pensamiento que quiero compartir en esta hermosa hora, el gran amor de Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles y necesitamos conocer el gran amor de Dios a través de su palabra. Claro, a través de su palabra nosotros los podemos dar cuenta, el Dios a quien servimos, el Dios a quien amamos, y vamos a poder tomar la palabra de Dios para que tomemos una base bíblica y podamos
aprender un poco de la palabra del Señor. Vamos a tomar la palabra de Dios en una lectura bien conocida, San Juan capítulo 3, versículo 16. Es un versículo pero conocido, donde todos nosotros, ¿me entiende? Yo creo que hasta el que no es cristiano se da cuenta de este versículo, ¿verdad? Donde lo hemos aprendido hasta de memoria. Oiga esta palabra que dice en San Juan 3, 16 al 17. Amén. Gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esta es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. A través de este versículo podemos darnos cuenta el gran amor de Dios. Y la Biblia, de la palabra del Señor, son las cartas donde nosotros, los seres humanos, somos enamorados de parte de Dios. Los podemos enamorar cuando nosotros podemos escudriñarla y podemos entender el gran amor de Dios. Estamos viviendo en un tiempo donde el mundo se está preguntándose lo que está pasando. ¿Serán los juicios de Dios? ¿Serán por qué Dios? ¿Por qué están mucha gente preguntándole a Dios? Y la verdad es que yo también le he preguntado al Señor. Yo recuerdo que Dios me ha dado dos palabras antes de esto. Dios me ha dado dos palabras en revelación. Y lo que Dios ha hecho es que me ha llevado a leer la Biblia. Me ha mostrado versículos claves donde nosotros podemos entender si Dios está mandando juicio, o si Dios está amando al mundo todavía. Porque hay muchos, podemos caer en un error de enseñar a la humanidad o enseñar a la misma iglesia que nosotros estamos recibiendo el castigo de Dios en estos tiempos. Podemos caer en el error de decir, pues ya los juicios de Dios ya vienen. Y déjame decirte que yo he recibido dos revelaciones donde Dios me mostraba que venía una catástrofe mundial a principios en enero, si no me equivoco, los últimos días de enero, ya entrando a febrero. Dios me mostraba una catástrofe mundial y me mostraba dos versículos de la palabra del Señor en Apocalipsis. Entonces, pero no voy a profundizarme en esto, porque yo quiero darte a entender lo que la Biblia me está diciendo en lo que hemos leído juntos en Juan capítulo 3, versículo 16 en adelante y 17. Entonces, esta palabra Dios me la confirma, y después, en el último culto que tuvimos en la iglesia donde yo me congrego, pues donde estamos allí trabajando, mientras adoraba, yo no estaba pidiéndole a Dios nada. Entonces, mientras yo adoraba con mis ojos cerrados, Dios habló a mi espíritu, Dios habló a mi corazón y me dice: todo lo que está pasando es porque se acerca mi venida y voy a levantar un gran avivamiento en toda la tierra para levantar a mi amada iglesia. Bueno, yo creo que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo,
Y en esta palabra tal vez no te voy a contestar las preguntas porque no tenemos el tiempo suficiente para que tú me hagas una pregunta a los que me están escuchando. Pero déjame decirte que si tú entiendes lo que estamos leyendo, dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. O sea, en pocas palabras, Dios no está amando al mundo. Dios ya lo amó al mundo desde el principio. O sea, Dios nos ama, los amó. Y eso es indiscutible. O sea, la palabra dice, Dios los amó. No es que Dios te va a amar. Entonces, cuando Dios te dice en la palabra que Dios de tal manera amó Dios al mundo, es porque el mundo no conocía el gran amor de Dios. El mundo no conocía el gran amor de Dios porque creían de que Dios era un Dios de juicio. De hecho lo es. Pero la gente de antes creía, y mucha gente sigue creyendo, de que el Dios que tenemos está esperando de que tú y yo los equivoquemos para castigarlos. Nosotros lo podemos ver en el tiempo que Jesús vino a la tierra y empezó su ministerio. Entonces yo mientras oraba, esta palabra yo la escribí de rodillas, te lo digo de corazón. Vive Dios que no miento, que lo que yo te estoy predicando son versículos que Dios me reveló estando orando de rodillas, llorando, porque yo entiendo algo, que si tú y yo no tenemos la guianza del Espíritu Santo de Dios, podemos fracasar, podemos pensar que Dios no los ama y que Dios ya está destruyendo este mundo. Bueno, puedo explicarte rápidamente que cuando Jesús empezó su ministerio, los discípulos empezaron a predicar. Jesucristo capacitó a 12 y los mandó a predicar. Y dice que les dio la autoridad de hollar serpientes y escorpiones, de sanar a los enfermos. Les dio autoridad para sanar a los enfermos. Entonces, el ministerio de Jesús se basaba a lo que Isaías había profetizado tiempos antes, 40 años atrás, aproximadamente 40 años atrás, 400, perdón, donde nosotros sabemos los 400 años de silencio que la Biblia los enseña. Y Isaías está profetizando aproximadamente 450 años antes de la venida de Cristo. Entonces, nosotros podemos entender de que Jesús dice la palabra en Isaías, dice que el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová para dar buenas nuevas a los pobres, vea, para sanar a los quebrantados de corazón, para libertar al cautivo. Esa era la misión de Jesús. Estaba profetizado en el antiguo pacto, vea, simbólicamente en el antiguo pacto. Dios se manifestó simbólicamente, Jesús, su gran amor, pero el pueblo de Israel no lo pudo entender porque era de dura cerviz. Era un pueblo duro de buscar a Dios, duro de poder humillarse delante de Dios, y había costumbres que Dios trató con ellos, y donde ellos creían que con un sacrificio al año podían limpiar todos sus pecados que ellos tenían. Entonces, pero como te digo, no quiero entrar en profundidad de esto, sino que quiero explicarte el gran amor de Dios. Cuando Jesús capacita a sus discípulos, los manda, y podemos nosotros notar en la palabra del Señor, vea, que el Señor es Jesucristo, les está enseñando a que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Entonces, si nosotros vemos en Lucas capítulo 9, versículo 51, nosotros vamos a encontrar una palabra bien poderosa donde los discípulos le dicen al Señor. Si leemos del capítulo 9, versículo 54, dice: viendo esto sus discípulos Jacobo, Juan, dijeron: Señor, ¿quién quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consumamos? Entonces volviéndose, él les reprendió, oiga esta palabra, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu soy, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder a las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Note usted este versículo, esta palabra es poderosa, donde Jesús les está reprendiendo a sus discípulos, porque se les vino a los discípulos la idea de que ellos podían tener la capacidad de traer juicio a la tierra. Entonces Juan dice, Jacobo, y me imagino que Pedro también dice, le dijeron, o sea, ellos vieron que la humanidad no quería nada con Jesús, no quería nada, no querían buscar a Jesús, y ellos querían que orar para, no para bendecir al mundo, sino para que descendiese fuego del cielo y consumiera a los seres humanos. Nosotros, los seres humanos, somos muy apresurados y a veces los queremos, ¿te imaginas tú qué pasaría si nosotros fuésemos Dios? Si Dios nos diera el privilegio de juzgar esta tierra, yo te aseguro de que tú y yo juzgaríamos y no quedaría nadie que no fuera condenado. O sea, todos los condenamos si nosotros fuéramos Dios. Pero en esta ocasión Jesús está enseñando que Él no vino a juzgar al mundo, no vino, dice, a condenar al mundo, sino que a que el mundo fuese salvo por Él. Entonces, en el tiempo de la Biblia nosotros podemos ver varios tiempos, y yo te quiero hablar de tres tiempos muy importantes. Vea, así rápidamente te voy a mencionar el tiempo de la ley. En el tiempo de la ley, donde se escribieron los 10 mandamientos, vea, donde la ley decía ojo por ojo y diente por diente. O sea, Dios podía hacer las cosas por ley. Entonces, pero debajo de esa ley, o antes de esa ley, ya existía la ley espiritual, que es la que nosotros no podemos ver. Dios estableció todas las leyes primero. Dice la palabra que la ley, todas las cosas que tú y yo vemos, fueron establecidas de las cosas que no vemos. O sea, Dios, antes de hacer las cosas en esta tierra, antes de hacerlos a nosotros mismos, estableció las leyes, estableció todo lo que Él hizo. Entonces Dios estableció leyes para que nosotros las cumpliésemos y el ser humano viviese por ellas, pero sin embargo hemos desobedecido a esas leyes. Ahora, si Dios los castigase a nosotros por la ley, ninguno estaría vivo. Ninguno estaría vivo, porque todos nosotros estaríamos muertos. Entonces no había otro medio, por la ley no había un medio que tú y yo pudiésemos alcanzar la misericordia. ¿Por qué? Porque era por ley, era algo, vea, que si tú obedecías la ley, tenías que apegarte a ella, y la ley es buena. La ley no dice la Biblia que es mala, o la ley es buena. Pablo dice, si tú no quieres tener miedo de la ley, haz el bien, apégate a ella. Es la ley, vea. Entonces hay leyes humanas y hay leyes espirituales, vea. Pero no me voy a profundizar en esto, solamente para que tú entiendas lo que es la ley, lo que son las leyes divinas y lo que es la ley espiritual. Entonces estamos en el tiempo de la ley. De ahí llegó el tiempo de la gracia. Ahora, Dios profetizó la gracia desde el principio, desde que Adán y Eva pecó. Nosotros podemos ver a un Adán que no
que no tenía nada para cubrirse, que Dios llegó al huerto del Edén cuando no había una ley humana, no había una ley establecida humanamente. La ley que Dios le había dado a Adán era el día de que de este árbol comieras, ciertamente vas a morir. Entonces, nosotros tenemos que entender de que era una ley que Adán violó. Ahora, ¿qué hizo Dios con Adán? Sí, había una ley que tenía que sacarlo del huerto, había una ley que Dios no podía omitir, que Dios tenía que cumplir esa ley, porque ya Dios no puede retratarse de lo que Él ha dicho, porque es un Dios perfecto. Entonces, cuando Dios suelta una palabra, Dios es un Dios perfecto, no puede retratarse de lo que ha dicho, porque dice, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente de lo que ha dicho. O sea, Dios estableció leyes. Pero ¿qué hizo Dios después que Adán y Eva pecó? O sea, ¿qué hizo? Vino y dice que los cubrió con la piel de cordero. O sea, no dice que donde lo mató ni nada, pero sí dice que lo vistió. Ahora, ¿qué es lo que Dios está mostrando al ser humano ahí? Es la gracia. La gracia es el cordero. El cordero aquí, como dijo Juan el Bautista, es aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, nadie podía ser cubierto con vestido porque no habían vestido en ese tiempo. Pero Dios mismo, oiga esto, Dios mismo representa a su Hijo Jesús como cordero en el huerto del Edén y da a conocer que había una escapatoria, aún cubriendo al hombre, aún después de que había desobedecido una ley. Entonces, por la ley nadie se podía salvar. Ok, entonces Dios viene dando a conocer la gracia de Dios a través del cordero, y lo podemos ver nosotros en los Levíticos, vean la ley de Dios. Hay un cordero cuando la peste, que las plagas de Egipto, vea, Dios dice, mata a un cordero y para que los dinteles de las puertas sean marcados con la sangre, y así el ángel de la muerte no puede entrar al primogénito de Israel. O sea, Dios tenía verdaderamente el control. Ahora Dios lo muestra la gracia. Ahora viene Jesús. Jesús viene como el cordero del mundo, que quita el pecado del mundo. Entonces, los podemos estar preguntando, entonces, ¿qué es lo que está pasando con esto? ¿Qué es lo que está sucediendo con lo que está pasando en este tiempo? Yo te puedo explicar mucho, pero el tiempo que yo tengo no es suficiente para poder explicarte, y no quiero confundirte, quiero que tú entiendas, vea, que Dios no está mandando su juicio en este momento, que Dios te sigue amando, que Dios sigue siendo Dios, que Dios no está matando gente, como podemos decir. Hay mucha gente que está pensando, ¿y por qué Dios? No. Ahora, Dios es soberano, Dios puede hacer lo que Él quiera, porque Él no podemos nosotros reclamarle nada. Pero sí, yo te quiero decir en esta hermosa tarde, en esta noche, que todo lo que estás viendo, todo lo que estamos viendo son cumplimientos de la palabra de Dios, son cumplimientos a una ley escrita por el dedo de Dios que se escribió. Entonces Dios tiene que permitirlo, no que Dios lo mande, Dios tiene que permitirlo así como Dios dijo que el cielo y la tierra pasará y su palabra no pasará. Así como como la Biblia dice que delante de Él se doblará toda rodilla. O sea, tú puedes decir, ¿y cómo puede pasar esto que se van a doblar toda rodilla delante de Dios? Mira, hay algo que tenemos que entenderlo. Si lo que la Biblia dice, si no se te cumple en esta vida, se te va a cumplir en la otra. Hay mucha gente que no se humilla delante de Dios, pero ya viene el día grande y terrible, donde nosotros lo vamos a humillar delante de Dios, donde toda persona, aquel orgulloso, el grande, chiquito, donde la Biblia es el gran trono blanco que la Biblia le habla. Pero no tengo tiempo para hablar de eso. Ahora, hemos hablado del tiempo de la ley, el tiempo de la gracia. En este tiempo de la gracia, Dios está salvando al mundo. Dios está rescatando al mundo. Entonces nosotros podemos ver cuál es el trabajo de nosotros como cristianos, según lo que Jesús enseña en Lucas capítulo 9, versículo 54. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo, Juan, dijeron, Señor, ¿quieres
que mandemos a descender fuego del cielo. Oiga, ellos querían juicio, pero Dios no estaba, no vino. Él dice, yo vine a salvar al mundo. Entonces, ahora, hay otro versículo muy importante, San Juan 10:10. ¿Qué dice la palabra en San Juan 10:10? Dice, el ladrón vino para matar, hurtar, destruir. Yo he venido para que tenga vida y vida en abundancia. O sea, Dios, estamos en un tiempo, donde tenemos que tener cuidado. Es que si Dios lo está haciendo, ahora Dios lo está permitiendo, es claro. No podemos negar que Dios está permitiendo todo lo que está pasando, pero tú y yo no podemos atribuirle lo que el mundo está cosechando en este tiempo. Oiga esto, lo que dice Gálatas 6:7. Porque nosotros podemos decir, Señor, ¿por qué estás haciendo esto? Oiga, mucha gente se puede hasta resentir con Dios, aunque yo creo que este tiempo es para que todos reconozcamos que sin Dios no somos nada. Este virus nos ha venido a enseñar y a que nosotros entendamos que si tan solo nos falta la respiración, podemos morir. Este virus nos enseña de que la vida es nada sin Dios. Entonces, pero dice la palabra del Señor, Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, la ley de la siembra, de la siega y la cosecha. Te decía, Dios ha establecido leyes espirituales. Dios ha establecido leyes humanas. Posiblemente en este país nosotros se nos enseña que respetemos las leyes de tránsito. Probablemente si tú te pasas una luz en roja y un policía no está, posiblemente que esa ley no te agarre. Pero la ley divina no puede burlarse. La ley divina no se puede burlar. Lo que dice esta palabra, lo que dice acá en Gálatas 6:7, dice, no te engañes. Tú, ser humano, yo como ser humano no me puedo engañar a sí mismo. O sea, yo puedo esconder mucho, pero lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. La ley de la siembra y la cosecha. Entonces, posiblemente estamos viviendo en un mundo que vivimos de apariencia. La apariencia hoy se ve. Ponemos las mejores fotos en Facebook, pero cuando tenemos un problema, cuando estamos llorando, no sabemos, la gente no sabe quiénes somos. Es bonito, vea, poner las mejores fotos en Facebook, vea, pero no es la realidad esa. No es la realidad lo que podemos poner al público. La realidad es lo que nosotros somos. La realidad es quién tú eres, quién soy yo en las solas, en lo secreto, o en la soledad donde nadie me mira. ¿Quién soy? Si vivo una vida de apariencia, si vivo una vida donde me estoy dañando a sí mismo, donde Jesús nos enseña que no os engañéis, dice Pablo a los Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Si siembra para la carne, de la carne segará corrupción y muerte. Este mundo ha venido sembrando corrupción y muerte. Corrupción y muerte. Mira, nosotros estamos en un tiempo. Esto se lo podríamos atribuir a Dios. Pero yo, antes de atribuírselo a Dios, yo le dije al Señor, Señor, háblame, yo quiero saber, yo quiero entender cuál es esto que está pasando, si tú lo mandaste o viene o es juicio tuyo. Y Dios me hablaba de esta palabra, Dios me mostraba esta palabra. Dios me mostraba esta palabra para que nosotros lo podamos ubicar en tiempo y espacio y entender dónde estamos. Que entendamos que la palabra de Dios, es fiel y verdadera, y que esa se cumple en el más bonito, en el más guapo, en el más feo, en el más grande, en el más chiquito, porque es palabra de Dios, es ley divina. Esa es una ley divina. Ahora,
una ley terrenal, tú y yo la podemos violar. Tú y yo podemos violar una ley terrenal. Pero a Dios no se le pasó por alto, porque ya Dios escribió sus leyes. Ya Dios escribió su veredicto. Ya Dios escribió punto y aparte. O sea, Dios lo sigue amando. Dios sigue esperando que tú y yo lo busquemos, que tú y yo los humillemos delante de Dios. Dios sigue mostrando su amor para con nosotros. Pues el apóstol Pedro dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que el hombre pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mira, Dios te sigue amando, y Dios te seguirá amando hasta el día de tu muerte, hasta el día de mi muerte. Dios seguirá esperando el arrepentimiento del ser humano. ¿Tú crees que Dios va a estar matando gente sin Dios? Dios, siempre que estableció un juicio en la Biblia, Dios siempre le dio tiempo. Dios siempre le dio tiempo a la humanidad. Si tú vas a la Biblia conmigo, yo quiero mostrarte algunos versículos por el tiempo. Si tú vas a Génesis capítulo 7, versículo 1, dice la palabra del Señor que en este tiempo Dios vino y empezó, Dios habló a un hombre llamado Noé. Todos sabemos la historia. Y Dios le dijo a Noé, luego dice Jehová, dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en la arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. O sea, Dios siempre tiene que salvar al justo. Dios no puede condenar al justo. Vea, y ahora, pero tú puedes decir, ¿quién es justo en esta tierra? La Biblia dice que no hay siquiera uno. No hay siquiera un justo en la tierra. Ahora, pero vamos a lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 1. Mire lo que dice la palabra del Señor. Esta palabra, nosotros tenemos que entender si en verdad nosotros, ¿me entiende? Estamos seguros, porque nosotros tenemos que estar seguros de la palabra del Señor. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Jesucristo es la solución para este mundo. Jesucristo es la esperanza para este mundo. Jesucristo es el consuelo y lo que este mundo necesita. Jesucristo es la luz del mundo. Jesucristo es lo que resplandece en este mundo. Sin Jesús no somos nada. Afuera de Jesús no hay nada. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. El apóstol Pedro dice que ya estaba, desde antes de la creación del mundo, ya estaba la propiciación disponible para el pecador, para nosotros. O sea, ya estaba listo, ya estaba preparado Jesús. Entonces a Jesús, a Dios no se le durmió el pájaro, como podemos decir. A Jesús no se le pasó por alto nuestra necesidad. Él te sigue amando. Dios ama al pecador. Dios ama, no ama tus acciones, no ama mis acciones malas, pero Dios me sigue amando. Y el mundo le cuesta entender esto. Nosotros los cristianos nos cuesta entender esto. Muchas veces los cristianos enseñamos que tenemos que hacer muchas cosas para ser salvos. Yo te quiero decir, el ladrón de la cruz no necesitó nada. El ladrón de la cruz solo se humilló delante de Dios. Ahora, Él le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, el rescate está al borde de una humillación, de acercarse a Dios. El rescate del ser humano no está lejos. Entonces Dios puede mostrar su amor. Por eso el gran amor de Dios. El mundo de antiguo no conoció el amor de Dios.
Pero Dios se manifestó como el gran amor de Dios, como el Cordero Inmaculado. Dios se mostró, siempre se ha mostrado, y entonces por eso dice: de tal manera amó Dios al mundo. Entonces Dios no está condenando al mundo ahorita. Dios tiene que levantar a su iglesia. Entonces te decía, yo puedo hablarte de 3 tiempos: el tiempo de la ley, el tiempo de la gracia y el tiempo de los juicios de Dios. Pero los juicios de Dios para esta tierra, Dios siempre que ha establecido un juicio, Dios siempre ha dicho que va a levantar a los justos. Dios siempre, porque dice Dios hablando, vamos a leer lo que dice Génesis capítulo 18. Vea esta palabra conmigo, si tú tienes Biblia, estás ahí. Génesis capítulo 18, dice la palabra del Señor. En el capítulo 18, versículo 23, dice la palabra de Dios: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar? Dice, al lugar, por amor a los 50 justos que están dentro de ella. Luego dice: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío. Mire, esta palabra, si tú la sigues leyendo, es cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. ¿Por qué razón intercede? Porque tenía una familia, tenía un sobrino allá, tenía Lot. Él vivía allí. Entonces, cuando tú y yo somos amigos de Dios, Dios te revela tus secretos. Dios revela sus secretos. Por eso dijo Jesús a sus discípulos: ya vosotros ya no les llamaré discípulos, yo no les llamaré siervos, les llamaré mis amigos, porque yo les he contado todo lo que mi Padre me ha enviado. Entonces, el gran amor de Dios. Entonces vemos la relación que Dios tenía con Abraham. Abraham descendió, los ángeles, Dios mismo descendió a visitar a Abraham, y Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque los ángeles dijeron: no puedo ocultarle a mi amigo Abraham esta gran verdad. Entonces, escrito está en la palabra: Dios no puede hacer nada antes de que se lo haga hacer saber a sus profetas, sus siervos. Entonces Dios está haciendo un diálogo con Abraham, y Abraham está intercediendo y le dice: ¿destruirás también al justo con el pecador? Si hubiesen 50, y nosotros tuvimos la historia, y dice Dios: no voy a destruir al justo, no lo voy a destruir. Pero me llama la atención en el capítulo 19 de Génesis, versículo 22, 19-22. Mira esta historia. Esta historia es poderosa. Si tú te das cuenta de esta intercesión, Dios le confirma a Abraham y le dice: no voy a destruir al justo con el impío, no lo voy a destruir juntos. Y dice en el capítulo 19, versículo 22: date prisa y escóndete, porque nada, oiga esto, nada podré hacer hasta que haya llegado allí, porque eso fue llamado, por eso fue llamado el nombre de aquella ciudad, Zoar. Él dice: el sol salió sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Dice: entonces Jehová hizo, dice, llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego. O sea, ¿cuándo lo hizo Dios? Cuando sacó. Y este es un versículo bíblico para la iglesia del Señor en esta tierra. Este es un versículo bíblico que Dios no puede destruir esta tierra hasta que haya levantado a su iglesia, hasta que haya levantado a su pueblo. Este es un versículo bíblico que representa que Dios no puede, Dios no va a hacer nada. Oiga nada. Oiga, date prisa. En el versículo 22, date prisa y escapa.
escápate allá, porque nada podré hacer. O sea, nada. O sea, Dios, cuando Dios ve la justicia, y la justicia no es de la que yo tengo, es la que Jesús ha hecho por mí. Ya te leí Romanos capítulo 5. Dice, dice que la justicia, dice que vino por medio de la fe. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, somos justificados por Jesús por medio de la fe. Entonces, por medio de creer en Jesús. No hay más que dos, no hay tanto camino para ir al cielo. Solo hay un solo camino. No hay 2, 3, ni 4, ni 5. La gente puede buscar lo que sea, pero Jesús es la puerta. Jesucristo dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino, y nadie puede ir al Padre si no viene a mí. Nadie puede ir al Padre. O sea, la escapatoria del ser humano está en Jesús. Ahora, ¿por qué? Por medio de la fe, por gracia. Pablo lo dice a los Efesios capítulo 2, versículo 8. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotras, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si tú le agregas a esa fe, a esa gracia, un poquito de obras, es muerta. ¿Por qué? Porque la fe, el regalo de Dios no lo puede sustituir nada. Solamente necesitamos fe, necesitamos buscar a Jesús, necesitamos humillarlo, necesitamos arrepentirnos, necesitamos humillarlo delante de Dios para poder escapar. Lo que hizo estando en la cruz el que estaba allí esperando la muerte con Jesús. Habían dos ladrones, habían dos, uno a la izquierda y otro a la derecha, y uno de ellos le dijo, si eres el Hijo de Dios, sálvate a nosotros, sálvate y nos salvas a nosotros. ¿Sabes cuál es el deseo de ese? Volver al lugar donde él estaba. Quería que Jesús lo bajara de esa cruz, Jesús lo bajara de esa cruz para volver a pecar, para volver a robar, para volver a matar, para volver a hacer lo mismo. Así está hoy en día el mundo. Así está hoy en día el mundo. Y Jesús no le contestó palabra. Mira, hay mucha gente que está esperando que esto pase para volver a lo mismo. Pero Dios está esperando que tú y yo los humillemos. Ahí la gente está esperando que esto pase para volver a lo mismo. Y Dios no te ha mandado esto. Si Dios mandara los juicios de Dios, no somos quien para resistir los juicios de Dios en esta tierra. Entonces nosotros necesitamos verdaderamente volverlos a Dios. Si tú y yo, oiga esto lo que te voy a decir, esto es revelación. Si tú y yo no buscamos a Dios en este tiempo difícil, si tú y yo no nos acercamos a Dios, a buscar a Dios en este tiempo, ya no lo buscamos en las buenas. ¿Por qué? Porque este es un tiempo oportuno. Este es un tiempo donde tú te puedes dar cuenta que sin la misericordia de Dios no puedes vivir. Mira, yo no he entrado en pánico. Yo te lo digo, de corazón te lo digo, no me quiero morir. No estoy diciendo ojalá que me muera, no estoy diciendo, no estoy deseando. Trato de tener el cuidado que se puede, me someto a la ley, porque la ley es de Dios. Mientras no me quiten el derecho de servir a Jesús, no están en contra de la ley, no están en contra de la palabra de Dios. Entonces hay que someterse a la ley, hay que someterse a la ley. Si la ley te dice quédate en casa, hay que quedarse en casa. Y hay que ser sabio. Pero si tú eres una persona que estás esperando que esto te pase para seguir a la vida normal, yo te digo, el gran amor de Dios te está esperando para que tú vuelvas al primer amor, para que tú te vuelvas a Él, para que tú escapes por tu vida, para que tú te des cuenta de que si el aire, oiga esto, esta enfermedad, una de las cosas que ataca, dicen que el aire, se te acaba el aire, no puedes respirar. Y es una sustancia. Mira, en los hospitales venden el aire. En los hospitales te ponen un chimbo de aire, te lo cobran. ¿Cuántos años tienes de respirar aire puro, aire por tus narices para sobrevivir? Y Dios nunca te ha cobrado un 5. No podemos ver el gran amor de Dios. El sol sale para todos los días, buenos y malos.
O sea, Dios lo sigue dando el sustento, Dios sigue bendiciendo. Ese es el amor de Dios. Entonces yo no creo, oiga esto, según lo que Dios me mostró y según lo que la Biblia dice, yo no creo que Dios esté mandando esto para quitarle la vida a seres humanos. ¿Sabes por qué? Así como yo no creo que Dios aprueba el aborto de niños. ¿Sabes cuántos niños mueren cada segundo por el aborto? Es cantidad de niños. Está entre 400 y algo cada segundo a nivel mundial. Entonces, Dios no mandó el aborto, como Dios no ha mandado a matar al impío todavía. O sea, el impío huye sin que nadie lo persiga. El impío no, Dios no está mandando todavía. Dios es el Dios más paciente, oíme, más paciente que tú puedas conocer. Nosotros creemos que Dios es igual que nosotros. Nosotros creemos, ver a los discípulos y tenemos la respuesta ahí. Los discípulos le dijeron al Señor, Señor, manda que caiga fuego del cielo. Oramos ya para que esto se encienda y que estos desgraciados se mueran. No, yo no creo en ese Dios. Y no porque tenga la gracia como libertad para pecar. Porque dice Pablo, perseveremos en la gracia, dice, en el pecado para que la gracia abunde. No, en ninguna manera. La gracia, hay que aprovechar la gracia de Dios. Hay que vivir en santidad, hay que prepararse para el Señor. Yo no soy una persona liberal en el pecado. Yo no creo en el evangelio light, no creo. Pero sí te digo, creo que Dios te sigue amando. Creo que Dios nos ha mandado esta peste. Creo que los cristianos debemos de levantarlos a orar. Creo que los cristianos debemos levantarlos a orar por el perdido, a sanar a los enfermos. Creo que esta es una oportunidad para mostrar lo sobrenatural de la iglesia. Sí creo que hay que someterse a la ley. Sí creo que hay que tener precauciones, pero no creo que hay que tener temores, porque el temor nunca vino de la parte de Dios. Dice la palabra de Dios, Pablo hablando a Timoteo le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y dominio propio. O sea, Dios no los ha mandado el temor. En este tiempo hay familias que no quieren ni abrazar a sus hijos. ¿Usted cree que Dios va a estar de acuerdo que tú no puedas abrazar a un niño que no sabe lo que está pasando? Dios no ha venido a desunir la familia, Dios ha venido a unir la familia. Ahora, y si estás en tu casa y hay mucha gente que no quiere abrazar a sus hijos porque se va a contagiar. Si tú tienes temor que te vas a contagiar, yo desde ya te digo, te vas a contagiar. Porque tu fe está trabajando, creyendo que te vas a contagiar. Lo que sí te digo es que si tú te agarras de Dios y empiezas a buscar a Dios, empiezas a cubrirte con la sangre de Cristo todos los días, no te vas a contagiar. Porque la sangre de Cristo no fue en vano. Porque la sangre de Cristo tiene el poder, tiene la capacidad de echar afuera todo espíritu de muerte. Entonces, ¿a dónde nació el temor en la Biblia? ¿A dónde nació el temor? Cuando Adán y Eva pecaron. Ahí nació el temor, ahí nació el miedo. La iglesia no debe tener miedo. Debe de guardarse, debe de obedecer la palabra de Dios, debe de obedecer a las leyes, pero no debe de tener miedo porque nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Y si nosotros morimos, el morir es ganancia. Y te voy a decir una cosa, los hermanos en Cristo, yo estoy orando por los hermanos que se han infectado. Y te voy a decir algo, mucha gente puede estarlo juzgando y puede decir estos hermanos se infectaron. Se infectaron porque desobedecieron o porque pecaron. Yo quiero leerte otra palabra, yo quiero leerte otro versículo para que tú y yo empecemos a orar. Empecemos a orar por aquellos que se han infectado y para que sean testimonio vivo. Oiga lo que dice esta palabra. Si lo vamos a San Juan capítulo 9. Oiga esto, San Juan capítulo 9, lo vamos a ir a la palabra. Porque nosotros podemos decir, que algo le pasó a ese hermano, que algo hizo, algo pecó. No, debemos de interceder. Si un descuido hubo, pues no nos compete a nosotros juzgar. Lo que nos compete a nosotros es verdaderamente orar. Y oiga lo que dice en el capítulo 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Oiga esto. Y le preguntaron,
sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres? Dice, para que haya nacido ciego. Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Oiga, si un hermano que ha creído en Cristo se enfermó de esto, ¿sabes para qué se ha enfermado? Para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros los cristianos no tenemos miedo. Nosotros los cristianos no tenemos miedo. Ahora, precaución debemos de tener. Obediencia a las leyes, pero no tener miedo. Porque si tú tienes miedo, dice la palabra que el que teme, dice que el que duda es semejante a la onda del mar, que es llevada de un lado para otro. Entonces nosotros debemos de entender de que el gran amor de Dios lo sigue amando. El gran amor de Dios lo sigue amando. Y así hay muchas palabras para poder compartir contigo acerca del gran amor de Dios. El gran amor de Dios para con nosotros es tan grande. Dice Isaías, capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Venid luego. O sea, Dios está esperando, Dios está esperando por ti, lo llama a un arrepentimiento, a una humillación. Nosotros como iglesia en este tiempo tenemos que humillarnos delante de Dios y para que la gente conozca que Dios está con nosotros, que hemos vivido un tiempo natural, pero Dios, Jesucristo, levantó una iglesia en lo sobrenatural, y fuimos llamados para hacer cosas sobrenaturales. Entonces, bueno, yo las he visto en mi vida, lo sobrenatural. Y si tú crees conmigo, yo estoy creyendo que Dios va a levantar. Yo no estoy viendo en las redes sociales a los predicadores, porque hay mucha gente que está juzgando, está diciendo: Dios mandó esta peste. Mira, yo no digo que Dios no lo haya permitido, pero tampoco yo creo que Dios no la mandó. Yo creo que Dios lo permitió para que nos demos cuenta que el que mire hacia arriba. ¿Sabes que cuando el pueblo de Moisés en el desierto desobedeció y vinieron serpientes y mordían por la desobediencia? La desobediencia de este mundo, probablemente que este virus lo haya formado el mismo hombre, las mismas naciones que tienen pleitos, guerras, que quieren apoderarse de este mundo, que quieren el mundo para ellos solos. Pero tú, iglesia, nosotros como iglesia no somos de esta tierra, nosotros no somos de este mundo, somos del reino de Dios. Nosotros no vamos a permanecer una eternidad en esta tierra. Con costo vamos a durar 100 años de vida, si es que lo va bien, si es que los hemos portado bien con nuestros padres. Porque mira, para hacerte larga vida sobre la tierra, dice: honra a tu padre y a tu madre. Esa es una ley, esa es una ley divina escrita en la palabra. Dice: honra a tu padre y a tu madre y serás de larga vida sobre la faz de la tierra. Entonces, si tú y yo los portamos bien, si somos buenos hijos, vamos a recibir larga vida. Entonces el temor no viene de Dios, el miedo no viene de Dios. Y te voy a llevar a otras palabras porque voy a ir terminando. El miedo no viene de Dios, y yo creo que esta palabra lo hemos leído muchos los predicadores, los que predicamos la palabra, y yo quiero que tú y yo vayamos a primer libro de Reyes, porque nosotros creemos que el temor viene, el temor, mira, en el capítulo, primer libro de Reyes, capítulo 19, si no me equivoco, 18, tenemos la historia de Elías, un hombre, el hombre de Dios, el hombre a los que los discípulos querían imitar, diciendo: ¿quieres que oremos para que caiga el fuego del cielo sobre esto?
Ese es el capítulo donde quiero llevarte. En el capítulo 19, versículo 3. Viendo pues el peligro, dice la palabra de Dios, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino, dice, a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Dice, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Dice, la vida, pues yo no soy, dice, mejor que mis padres. Y echándose debajo, dice, del enebro, se quedó dormido. Y he aquí llegó un ángel y le tocó. Podemos nosotros ver, con esto voy a terminar, podemos nosotros ver la historia del profeta Elías. Un hombre que hacía descender fuego del cielo, un hombre que oraba, detenía la lluvia, declaraba la lluvia, y este hombre, el poderoso en la oración. Pero la Biblia dice que un día tuvo miedo, y le tuvo miedo a una mujer bruja llamada Jezabel, que era la mujer del rey Acab en aquel tiempo de Israel, y Acab era el rey de Israel. Nosotros podemos ver que cuando nuestras emociones lo fallan como seres humanos, cuando las emociones del ser humano lo fallan, nosotros perdemos el control. Elías perdió el control, un hombre de Dios lo perdió. Y nosotros, yo creo que nosotros no somos ni la sombra del profeta Elías. Nosotros no somos ni la sombra del profeta Elías. Pero Elías perdió el control y dice que huyó, dejó hasta a su criado. Y dice que huyó, dice, y se echó debajo de un árbol, de un enebro. Dice que, y deseaba quitarse la vida, deseaba, y le dijo a Dios, quítame la vida, que ya no tiene sentido mi vida. Todos nosotros los cristianos hemos pasado por momentos difíciles. Por muy bonita que se lo vea la vida, hemos pasado por momentos donde hemos deseado morir. Y si tú no lo has hecho, pues gloria a Dios, pero yo he estado en esa situación. Ahora, Elías lo pasó. Pero ¿qué hizo Dios cuando él estaba débil? ¿Qué hizo Dios cuando él estaba amedrentado, estaba con miedo, con temor? Llegó Dios, mandó el ángel y le dio de comer. Lo sustentó. No le dijo, te echaste para atrás, cobarde. No le dijo así. Dice que llegó un ángel, lo tocó y le dio de comer. Lo alimentó. Y Elías estaba decepcionado. Y le dio de comer, y dice que le dijo, levántate, come y bebe, porque el largo camino te espera. Pero yo quiero llevarte a la última parte del profeta Elías, donde Dios trae un cuadro de las cosas que él permite, pero que no está ahí. Y podemos verlo. Él camina 40 días y 40 noches y llega al monte de Dios, a Oreb, al monte de Dios. Dice la palabra de Dios en 19 capítulo 9. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado sus altares y han matado a espada a sus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Mire hasta dónde puede pensar un hombre de Dios lo que le pasa. Como seres humanos tenemos la parte débil. Como seres humanos somos celosos, pero aún en el celo, aún en la debilidad, nosotros no tenemos la razón. Dios la tiene, Dios tiene la razón. Dios le quitó el privilegio a Moisés de entrar a la tierra prometida.
¿Y sabes por qué se lo quitó? Porque se enojó, porque golpeó la peña de Oreb, porque a Cristo no lo podemos golpear, a Cristo tenemos que obedecerlo. Y Dios los quita privilegios, los quita grandes privilegios, como se lo quitó a David, como se lo quitó al rey David cuando le dijo: todo esto te hubiera dado, te hubiera agrandado tu reino si tú no hubieras pecado contra Dios. Le quita privilegios, pero no le quita la salvación. Claro, si te arrepientes, si reconoces tu error. Elías está decepcionado, Elías está turbado, está desesperado. Y yo te digo, Elías tenía la razón. Aquí un hombre de Dios que tiene la razón. Él está diciendo verdaderamente, pero le estaba poniendo. Estaba él poniéndole que todos los habían matado. Y Dios le declara que no, que habían muchos, habían 7,000 rodillas que no habían doblado sus rodillas a Baal. Entonces, Dios, mira, nosotros somos muy habladores. Hay mucha gente que hace conclusiones, vea, porque yo sé que Dios los usa todos. Dios los usa todo. En cierto momento Dios te usa, en cierto momento Dios te da una palabra para tal persona, para tal amigo, para tal ministerio. Dios te usa. Pero ¿sabes qué? No te sientas tan alto cuando Dios te usa, porque Dios es el Dios de las ballenas, es el Dios de los gusanos. Dios usa los gusanos, Dios usa las burras, Dios usa los gallos, en la Biblia. Entonces, cuando Dios te usa, no te sientas muy grande. Que lo que Dios te use te sirva para humillarte más, para buscar a Dios más y ver que necesitamos delante de Dios. Miqueas dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Que te humilles delante de Dios, que ames, que hagas justicia y que ames a Dios de todo corazón. Entonces nosotros tenemos que entender de que Dios está amando a su pueblo, amando a la humanidad entera en este tiempo. El gran amor de Dios para esta humanidad es que Él quiere que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Él no está... Tú puedes decir, pues Dios está matando gente. Dios no está matando gente por el momento. Y vas a oír mucho predicador diciendo: vienen los juicios de Dios. O mucho predicador condenando a otros predicadores. Este es el tiempo donde la iglesia de Cristo tiene que brillar y tiene que unirse. No por rótulos, no por denominaciones, sino por los que somos lavados con la sangre de Cristo. Porque todos somos los que vamos a estar en el cielo, los que estamos lavados, los que reconozcamos la sangre de Cristo. Dios no viene por rótulos. Él viene por una sola iglesia. Por una sola iglesia que lavó, que compró con su sangre. La Biblia es tan inmensa para hablar del amor de Dios. Hay gente que no tiene tiempo para hablar del amor de Dios, pero para hablar de otros ministerios, para criticar otros ministerios es bueno. Pero Dios, el gran amor de Dios, yo no necesito mencionarte a una persona para hablar del amor de Dios. Porque esa persona es humana como yo. Esa persona es humana como nosotros. Y nosotros tenemos que entender que lo que tú y yo queremos que los hombres hagan con nosotros, nosotros hay que hacer con ellos. Si tú criticas a un hombre de Dios, si tú criticas a una persona por humilde que sea, si tú estás criticando, tarde o temprano vas a caer y te van a criticar. Tarde o temprano. Entonces la iglesia es una batalla en este tiempo. Esas personas que hablan, que publican cosas en este tiempo son la gente que están más hundidas en el pecado muchas veces y están criticando a otros y ni ellos mismos pueden salir de su propio pecado. Por eso la palabra dice: escapa por tu vida. Tú y yo vamos a entregar nuestras cuentas. Cada hombre de Dios va a entregar sus cuentas. Y le pido a Dios por cada ministerio del mundo. Mi oración es que Dios bendiga a todo el mundo entero.
y que no haya indiferencias. Que tú escudriñas la palabra para no pecar contra Dios. Y tú, para dar a conocer el gran amor de Dios, no necesitas hablar de otra persona. No necesitas hablar de otro ministerio para hablar de Cristo. Jesucristo fue claro y dijo: el que no es conmigo, no es contra, dice, el que no es conmigo es contra mí. Jesús le dijo, a Jesús llegaron los discípulos y le dijeron: Señor, allá andan unos hablando en tu nombre. ¿Qué quieres, que los callemos? Jesús dijo: déjenlos. Déjenlos. El tiempo de juzgar, Jesús dijo: yo no he venido a juzgar. Es bonito agarrar un video y armarle todo y tirarlo al Facebook y criticar a cualquiera. Es bonito. Pero en el cielo, en la misma lista de los chambrosos, está el homicida. En la misma lista del fornicario, del adúltero, está el chismoso. Y este es un tiempo donde las redes sociales se prestan para el chisme. Y nosotros tenemos que ser sabios, nosotros tenemos que ser inteligentes, no caer en eso. Porque con la vara que medís serás medido. Eso lo dijo Jesús. Está hablando de una ley divina. Está hablando de una ley divina donde nosotros tenemos que seguir las pisadas de Jesús. ¿Sabes por qué se hundió Pedro? ¿Sabes por qué se hundió Pedro cuando caminó sobre las aguas? Porque quitó la mirada de Jesús. Porque empezó a ver las olas. Muchos dicen: somos defensores del Evangelio. Hermano, el Evangelio se defiende solo. El Evangelio es Jesús. Pedro quiso defender a Jesús. Jesús es el Evangelio. Jesús es las buenas nuevas de salvación. Pedro quiso defender a Jesús con la espada, con el machete. ¿Y qué hizo Jesús después? Recogió la oreja del soldado y se la pegó otra vez y le dijo: Pedro, así no. El que a hierro mata, a hierro muere. Nosotros tenemos que entender que nosotros no podemos defender el Evangelio, que el Evangelio se defiende solo, hermano. El Evangelio no es necesidad de estar peleando para defenderlo, hermano. Debemos demostrar el amor de Dios, que Cristo murió y nosotros tenemos un carácter malo, todos nosotros tenemos defectos, no hay persona. Tienes que luchar por tu vida, por mi vida. Yo tengo que luchar por mi vida. Tengo 24 años de estar en este camino. Pero no ha sido fácil, pero todavía me falta, no he llegado. Porque no es del que se queda a medias, es del que termina la carrera. Es del que termina. Pero para terminar hay que empezarla. Nadie puede terminar si no empieza. Entonces yo te digo, mi hermano, amigo, que me estás viendo y que vas a ver este video, pudiera hablarte más. Cristo es la respuesta para este mundo. Atrevámonos a creerle. Ya que estás viviendo en este tiempo difícil, empieza a orar. En general por el mundo entero. Porque un avivamiento grande se acerca y será el rapto de la iglesia. Y después del rapto de la iglesia, te aseguro que con seguridad vienen los juicios de Dios. Ahí sí. Pero la iglesia del Señor ya no estará aquí. La iglesia del Señor ya no estará en esta tierra. Estaremos de bodas con el Cordero de Dios. Estaremos reunidos en el cielo. Pero dejémoslos. Compongámoslos. Es tiempo de buscar a Dios. El que busca a Dios no tiene tiempo para fijarse en otro. El que busca a Dios no tiene tiempo para ver los defectos de otro. Porque aquel está buscando la presencia de Dios, así como Abraham estaba pidiendo por la familia que tenía en Sodoma y Gomorra. Abraham dice la Biblia que Dios lo llamó amigo de Dios, un hombre que hasta este día ha sido recordado a la bendición de Abraham, y ese hombre intercedía por su familia. Intercede por los tuyos. Sé un Noé, que tu familia pueda ser salva por tu intercesión. Si todos nosotros pensáramos así, si todos nosotros pensáramos e intercediéramos por nuestra familia y no ver los defectos de otros, te aseguro que vamos a ser las personas más felices y vamos a luchar y vamos a lograr la respuesta que el apóstol Pablo le dio
al carcelero fue: cree tú y toda tu casa será salva. Cree tú, la promesa está en tus manos y toda tu casa será salva. Entonces tú tienes que luchar por esa promesa. Estamos en un tiempo difícil, si es cierto, no vamos a ignorar la realidad. Pero estamos con Dios, estamos en las manos de Dios. Y nada, oiga esto, nada, el que se cubre con la sangre de Cristo, nada le pasará. Y si algo te pasara, que no te voy a juzgar porque te pasa, te aseguro que esa peste se va. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. Entonces, si alguien por desobediente o por no desobediente se contagió, déjame decirte, mira a Cristo. Él es el que murió, el que dio su vida. Escrito está: por sus llagas fuiste sanado. No vas a ser, fuiste sanado por sus llagas. Por esa palabra, los que están enfermos en este momento son sanos en el nombre de Jesús. Por la palabra, porque por sus llagas fuimos sanados. Por esa palabra tenemos que ser sanados, libres del pecado, libres de la muerte. Mira, este es un espíritu de muerte que anda rondando el mundo. Está desuniendo, no hay valor, hay pánico en la gente, hay pánico. Ese pánico no puede venir de Dios. Dios no puede traer ese pánico en este tiempo. Porque cuando los juicios de Dios sean derramados sobre esta tierra, no habrá hombre que quede en pie. Eso dice la palabra. No habrá hombre que quede en pie en los juicios de Dios. Pero este tiempo, Dios lo ha permitido, no lo ha mandado, lo ha permitido. Dios no lo ha permitido para que el mundo sea salvo, sino para levantar un gran avivamiento sobre toda la tierra y para levantar a su iglesia. Cristo viene, Cristo los ama a todos. Saludos a todos los que han visto, los que van a ver este video, los que se han conectado. Y vamos a hacer una oración. En esta oración vamos a orar por todos los que se han contagiado, por aquellas personas que aún estén enfermas y no conoce a Cristo. Y declaremos que esta persona confiesa a Cristo y si mira a Cristo va a ser sanado para la gloria de Dios. Y si no fuera sanado, va a ser salvo. Porque todo el que miró a Jesús fue alumbrado. Si el último día que al ladrón de la cruz le quedaba, lo usó para acercarse a Jesús, este puede ser el último día para aquellas personas que no conocen a Jesús, aquellos que están enfermos, aquellos que le tienen miedo a la muerte. La muerte no es de Dios. Ahora, en Cristo somos más que vencedores y la muerte se convierte en un puente, en un tren que te lleva a la presencia de Dios si tú crees en Cristo. Eso te lo digo de corazón. Así que afuera miedo. No te digo que andes de desobediente. Afuera el miedo, temor. La sangre de Cristo tiene más poder. Te regalo el versículo. No los ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y dominio propio. Así es que oramos los que están conectados, oramos por los que hay hermanos que se han contagiado y vamos a declararlos sanos en el nombre de Jesús. Vamos a declarar victoria sobre ellos. Vamos a abandonar el tiempo de estar juzgando y de estar atribuyendo maldiciones y creer que Dios mandó esto para quitar. Dios no quiere la muerte del pecador. Jesús les dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El ladrón vino para matar, hurtar y destruir. Santo. Vamos a orar. La hermana bienvenida está pidiendo oración. Vamos a orar por los que están creyendo. Jesús es el que sana, Jesús es el que liberta. Jesús lo dijo. Así es que oramos en el nombre de Jesús. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, que esta palabra tiene el poder suficiente para llegar a toda persona a nivel mundial que está enferma. Yo declaro, Señor, que tu amor y tu misericordia es abundante y que tú levantas, Señor, a los hermanos que están contagiados, Señor. Todo aquel que clama a ti,
Es un tiempo, Señor amado, donde necesitamos acercarlos a ti. Yo te pido, Señor, sanidad. Yo declaro la mano poderosa tuya sanando, libertando, Señor amado, a los que están enfermos. Declaramos, Señor, como dijo Jesucristo al sanar el paralítico que estaba paralítico de nacimiento. Esto es para que se cumpla. Esto es para que se cumpla. Esto es para que se cumpla la palabra. Declaramos sanidad, Señor amado, sobre la hermana Bienvenida Ortega. Señor, declaramos, Señor, el poder de la palabra, el ungüento, el aceite fresco del Espíritu Santo. Señor, toca su cuerpo, su garganta, y es sana para la gloria de Dios. Declaramos un milagro sobrenatural, Padre. Estamos declarando, Señor, un milagro en todas las personas, Señor. Cubrimos con la sangre de Cristo, cubrimos con la sangre de Jesús aquel que está enfermo, aquel que está, Dios mío, con miedo. Todo temor se va, todo temor se va. Los hijos de Dios somos libres de temor. Los hijos de Dios somos libres del pecado, somos libres del temor. Por lo tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si esta palabra ha tocado tu corazón, te invito a que recibas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados.